Y ahora sí, abrimos el consultorio de nuestro traumatólogo y deportólogo de cabecera, el Damián Ciano. Me voy a sentar en el living porque estoy vaga y voy de un lado a otro. Dami, vamos a hablar de calambres y contracturas. Damián, bienvenido. ¿Cómo están todos? Un beso grande a toda la mesa. Hola. Vamos a hacerlo rápido que tenemos poco tiempo. La gente siempre suele confundir el calambre con la contractura. Sí. Y son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cuál es la definición de contractura? La definición de contractura es una contracción muscular sostenida en el tiempo. O sea, que dura más de lo habitual y se queda el músculo en contracción. ¿Qué significa contracción? Normalmente el músculo es esto, ¿sí? Hacemos actividad. Cuando se contractura, se acorta y se queda duro. Por eso normalmente lo que la gente se palpa es un nudo, es una zona de molestia. No es grave, pero esto suele pasar ¿por qué? Por el sobreesfuerzo en la misma actividad física, posesfuerzo también. Hablaron del home office, ya lo hablamos, posiciones estáticas frente a una computadora, a un celular, a una tablet. Damián, por eso la contractura, sí. Y por ejemplo, si voy a hacer ejercicio y después no estiro, no elongo, ¿puede pasarme? Por eso, ahora vamos a ir a cómo lo podemos prevenir. Por eso la contractura dura entre 48 y 72 horas, no suele ser incapacitante o invalidante, diferente en el deporte al calambre. Porque el jugador de fútbol que tiene una contractura es ese tipo que pide el cambio, pero sale caminando normalmente, sabe que algo le molestó, pero sale. El calambre se cae directamente en la mitad de la cancha y tienen que venir a asistirlo. Ahora vamos a hablar de la diferencia. Por eso, ¿cómo evitamos la contractura? Lo dijimos y lo volvemos a repetir. Estiramiento, buenas entradas en calor, los ejercicios en forma gradual y progresiva, buena hidratación, mirar el horario en donde se va a hacer la actividad, sobre todo ahora que se viene el verano, que ahí tiene más que ver el calambre, ahora vamos a ver por qué. Y lo más habitual son las contracturas cervicales, que ya las hablamos, lumbares y en los miembros inferiores. Miembros inferiores, lo más habitual es toda la masa gemelar, cara posterior de la pierna. El calambre sucede cuando el músculo entra en una etapa de deshidratación, o sea, hay una falta de electrolitos y entra como en cortocircuito. Es muy doloroso, más doloroso que la contractura. Pero la diferencia es que el calambre, ante alguna maniobra de tracción que se hace, ¿vieron en la cancha cuando se caen, que el compañero le hace un trabajo para estirar el gemelo? Entonces, el calambre no sucede en la cervical, por ejemplo. El calambre generalmente siempre es en miembros inferiores y también a nivel del gemelo. Por eso, el calambre se da mucho en lugares de mucho calor cuando hay una mala hidratación. Por eso es muy importante la hidratación a todo nivel, ¿no? Porque perdemos electrolitos, ¿sí? Potasio, calcio, magnesio, y ahí es donde el músculo entra en anarquía. Duele mucho, pero se va a los minutos. Claro. Diferente la contractura que te puede durar 48, 72 horas o más. Sí, son bien distintas, pero se combaten de la misma manera. A ver. Buenas entradas en calor, trabajo físico gradual y progresivo. La diferencia es cómo lo siente el paciente, el deportista o la persona. Porque también el calambre se da, por ejemplo, en las embarazadas. ¿Sí? En la gente que está con sobrepeso. O sea que no es específicamente del deporte. Ya lo sabemos, el que está en home office frente a una computadora. Pero me ha agarrado un calambre, por ahí no estoy haciendo ni deporte. Me agarro un calambre y no tiene que ver con eso, está bien. O sea, es una situación cotidiana. Exacto, hay que ver el tema de los electrolitos, de la hidratación. Por eso es muy importante ahora que se acerca el momento del calor, el estar bien hidratado para evitar esta deshidratación. Sí. No, te iba a preguntar el tema de cuando a los pacientes le preguntamos el calambre en reposo, ¿no? El calambre cuando está durmiendo la noche en la cama, que tal vez pueda tener que ver un poco con las venas, ¿no? Miembros inferiores. Generalmente se da en miembros inferiores y eso tiene que ver con un tema circulatorio. Obviamente, como siempre lo decimos en Junta Médica, cuando el gris pasa a gris oscuro, es momento de la consulta con el especialista.
Nosotros podemos resolver algunas cosas, digamos, en forma casera, pero si esto insiste y cuando uno todas las mañanas se levanta así, cada vez que se acuesta tiene calambre, cada vez que hace deporte se contractura, hay algo que está mal. Por lo tanto, los especialistas están para eso y no para hacerlo todo en forma casera. Muy esto bien. ya lo sabe la gente, Dami, pero por las dudas vale la pena aclararlo. Nos quedamos con eso entonces. Muchísimas gracias, como siempre, Gracias, muy Damián. claro. Prepárate el tema. Semana que viene, Sí. prepárense, semana que viene, artrosis de rodilla y rompemos la pantalla. Bueno, a ver, vamos.